Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar sobre cómo es trabajar en las limpiezas en Luxemburgo. Esta es el área en la que yo estoy trabajando desde que llegué, desde ya hace 2 años y medio, y les voy a contar mi experiencia. Lo primero que les quiero comentar, y como ya deben saber, es que el trabajo de limpieza entra dentro de la categoría de trabajos no cualificados. Actualmente en Luxemburgo el pago por hora para trabajos no cualificados está en 14,49, pero en las limpiezas, por lo menos desde que yo trabajo aquí, siempre se ha pagado un poquito más. Actualmente está en 15,24. Esto es sin impuestos. Si hacemos un cálculo de cuánto estaría el sueldo, si hacemos una cuenta de 40 horas semanales por 4 semanas, que es lo que generalmente tiene el mes, a veces un poco más, podemos hacer el cálculo de 15,24 por 160 horas en el mes, y eso va a dar un total de 2.438. Ese es el salario que puede percibir alguien que trabaja en limpieza en Luxemburgo mensualmente. ¿Cómo buscar trabajo en las limpiezas en Luxemburgo? Yo les invito a que vayan a Google y coloquen en el buscador Travail Femme de Ménage Luxembourg. Se los voy a dejar escrito aquí porque tiene que ser en francés. Y una vez que hagan clic en el buscador, le van a aparecer varios enlaces con portales de empleo que normalmente publican siempre vacantes de empresas que necesitan personas para limpiar diferentes lugares, ya sea casas, ya sea oficina. Normalmente son empresas de limpieza que te contratan y te mandan a varios lugares. También está la opción de que hagan una lista. Pueden colocar en Google, asimismo en español, empresas de limpieza en Luxemburgo, y les van a salir varias empresas. Normalmente salen las más conocidas, las empresas de limpieza más grandes que hay en Luxemburgo, las que tienen más personal, y busquen si hay algún email al que puedan enviar el currículum, pero yo les recomiendo que vayan personalmente a entregar el CV, porque normalmente para trabajos no cualificados, sobre todo en las limpiezas, vale un poco más que vayas presencial a entregar el CV a la empresa. Respecto a la experiencia, normalmente no te piden experiencia. Por ejemplo, cuando yo empecé yo no tenía ningún tipo de experiencia, pero yo igual coloqué que había trabajado en el área de limpieza de cualquier empresa en el país en el que yo estaba anteriormente, y empecé a llevar currículum a varias empresas hasta que me llamaron. Hablando claro, para los hispanohablantes, como yo, me incluyo, fue mi caso. Cuando llegamos a Luxemburgo y no tenemos el idioma, cuando llegamos a Luxemburgo y no tenemos francés, no sabemos inglés, esta es la primera opción que vamos a tener, por lo menos para tener una fuente de ingreso mientras nos vamos preparando, mientras vamos estudiando inglés, mientras vamos estudiando francés. Respecto al idioma, aquí en esta área trabajan muchísimos portugueses y a veces con español te puedes defender porque los portugueses normalmente entienden bastante español si les hablas lento y claro, y el francés se usa poco. El francés se usa más que todo cuando vas a hablar con las personas que trabajan en ese sitio al que tú vas a ir a limpiar. Pero cuando estás hablando con tus colegas, con tus compañeras de trabajo, normalmente se usa francés, portugués, español, muy poco francés, la verdad. Hay unas que sí solo hablan francés, pero la mayoría hablan portugués y entienden bastante el español. Cuando te llaman para la entrevista, dependiendo de la empresa, porque hay empresas que son de portugueses, hay empresas de limpieza que son de portugueses y te llaman en portugués, pero hay empresas de limpieza que los dueños son franceses y te llaman en el lenguaje francés. Yo les recomiendo que se aprendan lo básico, para cuando los llamen estén preparados, que se aprendan cuál es su nombre. Usted es la señora Escorcio, por ejemplo, en mi caso. Puede venir a una entrevista el día tal, a la hora tal, la estamos llamando de la empresa X. Esas son cosas que normalmente te van a decir en francés y yo les recomiendo que las busquen,
lean cómo se escribe, cómo se pronuncia a través del Google Traductor, pueden escuchar cómo se pronuncia, para que ya tengan el oído un poco entrenado y cuando los llamen se les haga más fácil. Y bueno, si es en portugués, mucho mejor. Hay personas que tampoco entienden el portugués, pero yo creo que se entiende más que el francés y es una opción que ayuda muchísimo, sobre todo para los hispanohablantes cuando llegamos, que no comprendemos nada del francés. Trabajar en las limpiezas es un trabajo informal, pero igual es necesario papeles, porque es necesario estar legal, porque hay muchas personas que me han preguntado, ajá, como las limpiezas es un trabajo informal, yo lo puedo hacer en negro, pero no. Si tú vas a trabajar en una empresa, siempre te van a pedir tus papeles, siempre te van a preguntar si estás legal. Incluso hay personas que vienen que sí por 3 meses de turismo, sobre todo latinos, pues. Latinos que me dicen, mira, si yo voy allá a Luxemburgo y trabajo los 3 meses que puedo estar de turismo, ¿será que puedo? ¿Será que puedo trabajar? Y yo les digo, bueno, legalmente no. Ninguna empresa te va a contratar sin papeles. El trabajo de las limpiezas no es solo hecho por mujeres, también es hecho por hombres. Desde hace mucho tiempo vienen contratando hombres para hacer esto, solo que a veces a los hombres le ponen trabajo un poco más pesado que a las mujeres. A veces hay que cargar cosas pesadas o hay que hacer trabajos que son más duros en las limpiezas y este tipo de trabajo se los atribuyen a los hombres. Yo quiero destacar que el trabajo de las limpiezas es algo que si es a lo que tú te quieres dedicar, con eso puedes salir adelante. Yo conozco mujeres solas, tengo colegas que son solas y ellas con el trabajo de la limpieza, ya teniendo años aquí en Luxemburgo, han logrado comprar casa en la frontera, han logrado comprar carro, han logrado irse de viaje por el mundo y les ha traído muy buena posición económica. En las limpiezas se puede tener contrato de trabajo de 40 horas, de 20 horas, de 30 horas. Y les hablo de esto porque la verdad es que es bastante difícil cuando empiezas a trabajar en una empresa que te den las 40 horas semanales. Normalmente te dan 20 horas semanales o 30 horas semanales y después, a medida que tú vayas trabajando, a medida que vayan viendo cómo es tu desempeño, cómo es que tú te desenvuelves, te pueden aumentar a las 40 horas semanales, pero de entrada es bastante difícil. Cuando ustedes vayan a ir a la entrevista de trabajo, tienen que estar muy pendientes de qué es lo que le van a ofrecer, porque le pueden ofrecer un contrato de 20 horas o les pueden ofrecer un contrato de 30 horas, o con suerte les pueden ofrecer un contrato de 40 horas semanales. Pero también tienen que preguntar cómo es el trabajo, porque no todo el mundo tiene paciencia, no todo el mundo tiene la fortaleza para hacer trabajos en limpieza que a veces son pesados. Y no me refiero tanto al trabajo, me refiero más al horario. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos trabajos de limpieza que tienen horario cortado. Hay muchos trabajos de limpieza que es que sí, de 8 a 12 y después tienes que entrar otra vez a trabajar a las 3 de la tarde hasta las 8. Ese horario es muy parecido al trabajo en restaurantes también, pero también hay horarios que son corridos de 4 horas o son corridos de 6 horas. También está el caso de que hay empresas que te mandan a limpiar muchos lugares en un día, 5 sitios en un día, 4 sitios en un día, y no todo el mundo tiene paciencia para andar de un lado a otro y tienen que sacar también la cuenta de cuánto tiempo van a estar limpiando ese sitio, en cuánto tiempo se trasladan al otro sitio y tienen que estar muy pendientes con esto para que puedan cumplir con el tiempo de trabajo que se va a establecer en cada sitio al que tú vas a ir a limpiar. También está la opción de que te pongan a limpiar en un solo sitio, que no tengas que andar de un lado a otro, que es lo más cómodo que hay, pero esto es bastante difícil y cuando es así normalmente te dan 20 horas semanales, no 40 horas semanales. Pero sí los hay, sí sé de personas, sí sé de mujeres sobre todo que hacen sus 40 horas semanales en un solo lugar, pero esto es con mucha suerte. Normalmente las que tienen las 40 horas semanales siempre las mandan a limpiar a diferentes sitios. Hay empresas en las que te van a exigir obligatoriamente tener licencia de conducir. ¿Por qué?
Porque hay empresas que te van a decir, vas a ir con tu carro a trabajar. Que eso ya es también una decisión de ustedes porque van a tener que gastar gasolina. O hay empresas que te van a decir, tenemos carro y tienes que tener obligatoriamente licencia de conducir para manejarlo e ir a todos los sitios que te vamos a mandar a limpiar. O simplemente hay esas empresas que no te piden licencia de conducir. Te dicen, vas a ir en transporte público, el transporte público en Luxemburgo es gratis, así que por eso ahí no vas a gastar. Vas a ir en transporte público a tales sitios que te vamos a mandar a limpiar. O existe la posibilidad, como ya les dije, que vayan a un solo sitio y en ese sitio es que van a hacer sus 4 horas de trabajo diarias, sus 6, 7, 8 horas de trabajo diarias. Siempre les digo que se traigan la licencia de conducir porque aquí en los trabajos te piden muchísimo la licencia de conducir. Si no han visto mi video de cómo pueden hacer para cambiar la licencia de conducir, los invito a que lo vean por acá. Les quiero contar también un poco de mi experiencia cuando yo llegué. Yo trabajé en una empresa donde yo trabajaba muchísimas horas. Yo trabajaba a veces diario hasta 12 horas. Salía de mi casa que sea a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Era demasiado, demasiado el trabajo que me estaban dando y era demasiado lo que me estaban explotando. Por eso es que yo les digo, vean bien lo que van a aceptar, no se vayan de una a la primera opción. Yo sé que cuando uno llega uno está desesperado por trabajar, porque uno lo que quiere es surgir, uno lo que quiere es hacer dinero, pero vean bien qué es lo que les van a ofrecer. Bueno, en esta empresa yo tenía un contrato de 30 horas semanales, pero yo hacía muchísimas más horas. Y eso para mí era un cansancio tanto psicológico como físico, porque era la primera vez que yo trabajaba en las limpiezas y me dolía demasiado el cuerpo, yo no conocía nada, yo no sabía cómo era que se limpiaba una residencia, yo no sabía cómo era que aquí se limpiaban las casas, porque uno viene con el pensamiento de Latinoamérica y uno piensa que es lo mismo y no. Yo duré en esta empresa 1 mes y medio y fue principalmente porque no aguanté el esfuerzo físico que estaba haciendo porque me dolía demasiado el cuerpo y yo empecé a enviar currículum a otras empresas. Y bueno, conseguí en la que estoy actualmente, ya en la que estoy ahorita tengo 2 años, y allí conseguí trabajo de 6 horas diarias, conseguí de 3:45 a 7:45 y después iba a un banco de 8 de la noche a 10 de la noche. Estaba haciendo 6 horas diarias. Como yo vivía en la frontera, yo llegaba muy tarde a la casa, llegaba casi a las 12, porque lo malo de trabajar en la noche es que el transporte se reduce un poco ya a esa hora y te cuesta más trabajo llegar a la casa, sobre todo si vives en frontera. Si vives en Luxemburgo, es más fácil poder llegar. Luego decidí que iba a renunciar a las 2 horas del banco y ahorita me encuentro actualmente trabajando 4 horas diarias, pero que es algo que también ustedes pueden hacer luego. Yo empecé a buscar limpiar casas, empecé a buscar privado, aparte de hacer mis 4 horas diarias en esa empresa en la que estoy trabajando ahorita, y me resultó una buena opción para tener más ingreso económico. Hay una aplicación que se llama yupis.lu, que se las voy a dejar aquí escrita abajo en la descripción y se las voy a dejar aquí escrita en la pantalla también. Ahí puedes conseguir trabajo de niñera, puedes conseguir trabajo en las limpiezas, puedes conseguir trabajo en varias cosas. Cuando ustedes ingresen van a ver las opciones y van a poder inscribirse. Tienen que esperar a que alguien los contacte, a que alguien vea su perfil y los contacte, o ustedes se pueden postular. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Hemos llegado al final. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.